Hola, ¿has sentido en algún momento que tienes que cumplir con las expectativas de otras personas? ¿Has sentido la presión ya sea de un familiar, ya sea de tus padres, tu pareja, tu hijo, el lugar donde trabajas, alguien a quien te reportes, alguien que espera mucho de ti? ¿Cómo te has sentido en este proceso? ¿Cuánto has tenido que cambiar por cumplir con las expectativas de otras personas o tal vez las expectativas que tú mismo te pones en el camino? Muchas veces estas expectativas vienen de la crianza o de los padres. En el episodio de hoy está titulado Los zapatos de mi viejo. Y no te vayas, porque Transformación el podcast comienza ahora. Ahora sí, oficialmente damos comienzo a un nuevo episodio en Transformación el podcast. Primero y ante todo, siempre dándote las gracias por seguirme, por ver los contenidos de transformación, por compartirlos, pero sobre todo por hacerlos vida en tu vida. Siempre pienso que si algo de lo que yo digo se hace vida en la vida de al menos una persona, el propósito se logra. Y hace poco compartí un reel, un pedazo de uno de los videos y me encontré con una buena amiga y me dijo: Esto que compartiste me llegó a mí, me cambió mi vida y se lo compartí a alguien en quien pude ministrarle, que la pude apoyar a también transformar su vida solamente con algo súper corto. Que lo que estaba diciendo era que tenemos que movernos del espacio, que tenemos que accionar, que tenemos que levantarnos de la silla y hacer que las cosas que genuinamente queríamos las pudiéramos conseguir, pero accionando. Y para mí es el propósito de todo este proceso de transformación, el propósito de lo que hago con mi trabajo como psicólogo industrial, como consultor y como conferencista, ¿verdad? El poder llegar a la vida de distintas personas y de alguna manera poder impactar y que te lleve algo que te lleves, que puedas generarlo, hacerlo más grande para tu vida, compartirlo, el propósito de transformación. Así que no te olvides de darle suscribirte por aquí en YouTube o en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando, tal vez alguna plataforma de podcast, tu plataforma de podcast favorita, porque ya vamos aquí en unas cuantas semanas desde que comenzamos nuevamente después de 2 años en pausa de Transformación el podcast, ahora con un formato distinto y sobre todo compartiendo contenido de valor que yo trato de aplicarme en mi vida todos los días. Y digo trato porque cuando nos paramos en estos espacios a hablar con ustedes, cuando yo me paro y comparto información, la responsabilidad principal es mía. Yo tengo que de alguna manera vivir esto y recordarlo en cada momento, en especial cuando no tengo tantos ánimos, cuando algo ocurre, me toca a mí recordarlo. Si no, alguien me lo va a recordar, porque regularmente pasa y alguien viene y te dice: recuerda lo que dijiste en tal episodio o en tal reel en las redes sociales. Te toca aplicártelo en este momento. Y yo saco la milla extra en ese momento y lo hacemos. Así que gracias a todas las personas que me dan los friendly reminders de que Alex, recuerda que esto lo dijiste tú y te toca aplicártelo genuinamente. El episodio de hoy está titulado Los zapatos de mi viejo. Y para mí es un tema súper delicado en lo que voy a hablar. Hace unos cuantos años atrás trabajé en uno de los episodios, creo que fue el episodio número 20. Se llamaba Querido Viejo. Estaba hecho para los días del Día del Padre en ese momento. Era una conmemoración, era un homenaje a los padres, comenzando con mi padre, ¿verdad? Del quien hablo en ese episodio. Y en algún momento menciono esta frase de los zapatos de mi viejo, que viene de una canción. Es una canción que crecí escuchando, a mi papá le encantaba. Mi papá decía que quería que yo me aprendiera esa canción para que yo se la interpretara a él. Cuando yo era pequeño fui trovador, yo que siempre traté de estar como el arroz blanco. Ustedes saben, si no eres de Puerto Rico, el arroz blanco mezcla con todo. Así que yo estaba tratando de estar en todo lo que podía, me gustaba desde pequeño. Y una de las cosas que hice, ya no hago, pero fue cantar música típica puertorriqueña. Mi papá me pedía que me aprendiera esa canción y yo no quise. Yo no quise aprenderme la canción, yo quería cantar lo que yo quería cantar. Y yo creo que eso es parte del primer tema de cuántas veces nuestros padres nos piden algo y nosotros solamente por llevarle la contraria decimos que no. Y es un proceso completamente natural en la vida, en especial cuando estamos en esta etapa de niños, preadolescentes y adolescentes que le queremos llevar la contraria a todo. Y en este caso a mí no me dio la gana de aprenderme la canción en ese momento. Pero papi la escuchaba mucho. Luego tengo que decir que con mucha agradecido de tener este espacio, de tal vez no aprenderme la canción completa, pero sí aprender a cantar la canción y un día del padre se la dedica a papi.
Entonces, y a él le encantó mi interpretación de la canción, pero sobre todo lo que le encantó fue que yo sacara el tiempo para hacer algo que genuinamente para él era importante. Entonces, él tenía una expectativa de que yo lo hiciera. Yo quería hacer lo que yo quería hacer. Pero después de cierto momento entendí que no era solamente lo que yo quisiera hacer, sino lo que era importante para él. Así que yo tomé mi tiempo, me aprendí la canción, tal vez con la letra cerca, y se la canté. Y para mí el saber que lo hice en ese momento es una gran satisfacción. Uno de los peores o de los momentos más fuertes en la vida de un ser humano es darte cuenta que el tiempo pasó y algo que querías hacer no lo hiciste. Y te das cuenta que no tienes marcha atrás, no puedes regresar el tiempo. Si una persona ya no está en este espacio y algo que tú querías hacer no lo hiciste con esta persona, lamentablemente esa oportunidad se perdió. Así que no siempre tenemos el break, no siempre tenemos la oportunidad de regresar hacia atrás y poder completar o arreglar algo. Actually, sí, seguro, no podemos regresar atrás en el tiempo, pero me refiero a regresar atrás a la situación, enfrentarla y solucionarla. En muchas ocasiones nos llevamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón y de repente esta persona ya no está en este espacio y no hicimos algo que era importante. Por lo cual, hacer las cosas mientras las personas que amamos están vivas es sumamente importante. No esperar al arrepentimiento de que cuando alguien no está en este espacio no logramos hacer esto. Así que esta primera parte del episodio la dedico a eso, al poder completar aspectos que sean importantes para ti, pero también que sean importantes para personas que tú amas. Tuve la oportunidad de cantarle esa canción a mi papá en vida. Ahora, el día que mi papá partió de este espacio, tuve la oportunidad de, con una voz sumamente quebrantada, rota, con un corazón roto, de cantarla en su funeral. Fue un momento delicado, fue un momento de dolor, pero al mismo tiempo fue un momento bonito el yo poder en ese espacio volver a cantarle de despedida la canción de Los zapatos de mi viejo a mi papá. Y yo les quiero leer un poquito de lo que dice la canción. Y dice: mi padre es un digno ser, buen amigo y buen cristiano, fraternal como un hermano y de justo parecer. Al llegarlo a conocer, he querido ser su espejo, meditando sus consejos, sus penas y sinsabores. Me quedan grandes señores, los zapatos de mi viejo. Solamente quería leerle esta estrofa, no se la iba a cantar. Así estaban esperando que cantara, no iba a pasar. Porque además de ser una canción hermosa, pero también trae mucha nostalgia, pero trae sobre todo un gran compromiso. Y esto es lo que genuinamente quiero dedicarle a este episodio de hoy. Las expectativas. Las expectativas que los demás tienen sobre nosotros, de las cuales nosotros no tenemos ningún control, pero sí tenemos mucha presión. Esto no solamente tiene que ver con tu padre, con tu madre, esto te puede tener que ver con cualquiera. ¿Cuántas veces en la vida queremos vivir a través de los zapatos, de los ojos o de la vida de otra persona? Muchas veces somos nosotros los que queremos emular a esta persona, que queremos seguir esos pasos, porque me siento orgulloso de esta persona. Quiero ser como esta persona porque esta persona dejó un legado en esta vida. Y yo pienso que tengo una responsabilidad por cumplirlo. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo no llego a esa responsabilidad? Porque siento o pienso que todo tiene que ser exactamente como la otra persona lo hizo. Cómo nosotros trabajamos con nosotros mismos con esta expectativa que tal vez nadie nos está poniendo. Cuán fuertes somos, cuántas cosas dejamos de hacer o cuántas cosas hacemos sin la necesidad de hacerlas. Solamente por cumplir con algo que generamos nosotros que teníamos que hacer. Y creamos esta obligación, creamos esta responsabilidad de que es el camino correcto a seguir. Y cuando no lo hacemos, entonces viene el dolor, viene el caos, viene la angustia. Y también, y sobre todo, llega esta sensación de no haber completado algo en tu vida o en mi vida. Así que estas son las expectativas que me pongo yo. ¿Qué ocurre con las expectativas que te ponen las demás personas? Y sí, en este principio del episodio hablo sobre el llenar los zapatos de mi viejo, el llenar los zapatos de mi papá, o a veces al no querer seguir el mismo camino, porque tengo la expectativa de hacer algo completamente distinto. Y tal vez es una presión que nos ponemos. Pero vamos a mantenernos entonces enfocados en la segunda parte, que es cuando alguien espera algo de ti.
Muchas personas que conozco han estudiado grados académicos completos, universitarios, maestrías, doctorados, medicina, derecho, solamente por complacer algo que sus padres querían. Y muchas personas de estas personas que conozco terminaron su grado, cogieron su diploma, se lo dieron a sus padres y dijeron, ahora yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Cuánto te tomó hacer esto? ¿Cuánto tiempo en tu vida perdiste sencillamente porque querías completar lo que otros estaban esperando de ti? ¿En qué manual, en qué libro dice que tenemos que seguir exactamente los pasos de otra persona? Y una cosa distinta es seguir recomendaciones. Una cosa distinta es tal vez escuchar estos consejos y estas posibilidades de carrera académica, de negocios, cuando tal vez mi familia podía haber tenido algún negocio, tu familia tal vez tiene algún negocio y tú sientes la responsabilidad de seguirlo, pero no es una obligación. Tú sientes una obligación por algo que te dieron, pero la realidad es que no es una obligación. Si tienes que sacrificar toda tu vida por algo que a ti no te llena, por algo que tú no quieres, pues entonces estás sacrificándote por las expectativas de otras personas y no es la responsabilidad de los demás, es la responsabilidad tuya. Es la responsabilidad completamente tuya de decidir dónde vas a ir, dónde va a ser tu camino, cuál va a ser tu ruta. Puede que a la larga termines donde las personas esperaban, pero es porque tú lo elegiste. Algo que tú querías hacer, no algo que alguien formó para ti. En algún momento había comentado en este podcast, y lo he comentado en muchos espacios, yo pensaba que yo había estudiado psicología para entender a mi papá. Mi papá, una persona que fue paciente de salud mental por muchos años, desde los 5 años tuvo su primer situación con su salud mental. Así que fue arrastrando a través del tiempo y en una época completamente distinta una serie de diagnósticos, de tratamientos y de medicamentos que se combinaron con otras situaciones para desarrollar o lo que tuvo realmente con su salud mental, que poco a poco lo llevó a deteriorarse física, emocional y mentalmente. Yo pensaba que yo estudiaba psicología para tratar de entender a mi papá. Y a mi papá aprendí a entenderlo con el corazón. A mi papá aprendí a entenderlo con el amor, no con la psicología. La psicología era para que lo atendiera el psicólogo o el psiquiatra, cuando le tocaba el caso del psiquiatra. Yo lo entendí a través del respeto, lo entendí a través del apoyo, de la empatía y genuinamente del amor de padre. Mientras crecía yo no entendía tanto. La realidad es que mientras yo estaba creciendo yo no entendía tanto a mi papá. Le preguntaba a mi mamá, ¿por qué papi así? ¿Por qué papi un día te dice una cosa, otro día te dice otra? ¿O por qué papi era injusto? O que mami decía que yo cuando chiquito decían, ay, papi es un egoísta. Y decía que era un egoísta en vez de decir un egoísta. Pero era algo que yo podía percibir de pequeño, que algo no estaba bien en el proceso. Y mi madre nos llevó a entender que mi papá era una persona que tenía una condición, que tal vez no era igual que otras personas. Y que era importante que buscáramos entenderlo. Para un niño esto es difícil. Pero mientras vas acostumbrándote al proceso y vas reconociendo que genuinamente hay una diferencia, puedes aprender a respetar y entender. Y yo creo que fue una de las cosas más importantes, que mientras mi papá estuvo en vida, aprendimos a entenderlo, a respetarlo y amarlo. Y sobre todo a reconocer las cosas maravillosas que había hecho por tantas personas y por nosotros. Que lamentablemente las distintas situaciones de salud mental lo llevaron a caerse, a deteriorarse y a perder mucho de su esencia. Pero su historia estaba ahí. Y su historia es la que nos permitió realmente reconocerlo y recordarlo por quien realmente él fue. Ahora, él siempre nos decía que había que estudiar. Él siempre nos decía que teníamos que tener un grado académico alto. Él siempre nos llevaba por esta parte, este camino de la educación. Y yo genuinamente tenía o sentía una expectativa bien fuerte de cumplirlo. Luego, al paso del tiempo, entendí que lo que yo iba a estudiar era algo que yo quería. Así que yo no me fui por lo que él quería que yo estudiara, fue lo que a mí me gustó. Me tocó como convencerlo como quiera en el momento. Yo dije, papi, tranquilo, que yo voy a hacer un doctorado en algún momento. Cuando le dije que iba a hacer un doctorado, él me dejó quieto porque él como que no le encantaba la idea de que yo estudiara psicología. Pero yo, como sabía cómo bandearme y cómo vaquearme, le contesté lo que él quería escuchar en el momento. La realidad es que yo estudié lo que yo quise. Me encantó la psicología, luego conocí la psicología industrial y me fui por ese camino porque me gustó. Pero sí tenía una expectativa de cumplir unas cosas porque para él y para mi mamá también eran importantes. Al cabo del tiempo reconocí que no era importante para ellos solamente, sino que era importante para mí. Así que yo sí opté por este camino de la educación porque le vi el valor. Tal vez y posiblemente infundado por ellos porque crecí en un hogar donde me criaron con esta manera de pensar que era importante estudiar.
Así que no estoy diciendo que el crear una expectativa o el llevar a una persona de la mano a lo que tú piensas tal vez como padre o como madre, que es importante, esté mal. Eso está muy bien. Ahora, el tener que obligar a alguien a que cumpla exactamente y a cabalidad con lo que tú piensas que es correcto, ahí es donde tal vez estamos equivocándonos. Llevemos a nuestros hijos, llevemos a nuestras parejas, llevemos a las personas que amamos cerca de la puerta que ellos puedan cruzar, pero permíteles que la crucen ellos solos. No podemos cargar a las personas en todo el camino. Las puedes llevar hasta la puerta. Ellos la cruzan, ellos la caminan. En distintas partes del camino te puedes detener a esperarlos y apoyarlos porque créeme que les va a hacer falta ese apoyo. Pero no podemos cargarlos. Dentro del proceso tal vez requieran que los carguemos un momento, pero no puede ser todo el tiempo. Tal vez sea sentarnos en una esquina, descansar y continuar con ese camino. Y utilizo esta parte de esta historia, ¿verdad? Porque cuando nosotros genuinamente nos dejamos llevar por las expectativas que tiene el mundo sobre nosotros, comenzamos a tomar decisiones diferentes. Y sacando a un lado la parte de llenar la expectativa de la familia, nos movemos a llenar la expectativa de la sociedad. ¿Cómo nos debemos comportar en este mundo? No hagas esto, no te vistas así, no te peines así, no hables de tal forma. ¿Por qué? Porque las personas que están como tú, que se ven como tú, o que trabajan en lo que tú haces, no lo hacen. O se supone que no lo hagan. ¿Cuánto tiempo crecimos todos? Porque yo crecí en un espacio, incluso tengo que decir que lamentablemente crecí en un espacio de machismo incluso. En la televisión, en la prensa, en los amigos. Para mí era la normalidad. Hasta que fui rompiendo con eso en mi vida y entender que no, que esto no me hace sentido. Esto que me dijeron que había que comportarse así no me hace sentido. Esto de que un hombre se ponga una camisa rosa o una mujer se ponga una camisa azul, esas son cosas que yo fui tal vez descubriendo a raíz del tiempo, que estas construcciones sociales era algo que estaba puesto, estaba infundado sobre nosotros, pero yo no tenía por qué seguirlo de esa forma, porque yo no pensaba que estaba correcto. Ya eventualmente tengo que decir que en esta época que vivimos, la apertura es mucho mayor, aunque como quiera hay mucha mente cerrada, lamentablemente. Todavía el cómo una persona tiene que comportarse, hablar, amar, quién trabaja, quién genera más, quién tiene el control sobre algo, sobre alguien, a qué género perteneces. Entonces nos atamos a distintos temas para cumplir con algo que alguien está esperando. Y como te das cuenta, es súper desesperante. Es desesperante tener toda esta lista de cosas que tienes que cumplir para que los demás sean felices. ¿Y tu felicidad dónde está? ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde está lo que tú quieres genuinamente para tu vida? ¿Dónde está lo que tú sabes que es correcto para ti y para tus seres queridos? ¿Por qué seguimos tratando de complacer a las demás personas? ¿Por qué seguimos tratando de ser aceptados por todo el mundo? Cuando a la larga nadie nos va a aceptar porque no hace falta que nos acepten. Cuando yo descubrí en mi vida que yo no necesitaba que nadie me aceptara, que con que me aceptara yo mismo, me respetara yo mismo y me amara yo mismo era suficiente, yo descubrí que yo tenía todo en la palma de mi mano, que el mundo estaba completo en la palma de mi mano. Porque no dependía de las demás personas, dependía de mí. Seguro que yo no estoy en este mundo solo, que yo tengo relaciones espectaculares, que yo tengo gente a mi alrededor. Eso sí es importante. Yo no vine a este mundo a andar solo por ahí. Yo estoy acompañado de gente maravillosa y todavía sé que muchas otras personas me voy a encontrar con el camino. Que sé que no todo el mundo se trata igual, eso también estoy de acuerdo. No tratamos a todo el mundo, tratamos a las personas según ellos son. Y de esa forma tal vez cuidamos un poco más ciertas relaciones. Pero cuando yo genuinamente cambio todo de mí solamente por cumplir con lo que las demás personas están esperando, pues entonces me estoy limitando. ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde queda lo que tú deseas? ¿Dónde queda lo que tú quieres? Lo que tú sabes que mereces y puedes hacer. Cuando yo comencé a dar clases, cuento corto y funny para mí. Yo pensaba, yo empecé a dar clases a una edad bastante joven, era clase a nivel graduado. Yo estaba empezando a finales de mis 20 y pico de años, tal vez a principios de mis 30, comenzando a dar clases en una universidad donde había estudiantes de maestría y doctorado. Yo sentía que tenía que verme mayor
o verme más serio, verme más profesional. Y comencé a vestirme bien diferente, con colores mucho más sombríos, marrones, cremas. Me empecé a peinar diferente, a recortar diferente. Cuando salí a algún lugar y me encontraba con un estudiante, eso era como que hasta casi lo peor. Ay, un estudiante me está viendo. Ay, déjame guardar el trago que me estoy tomando. Ay, déjame no hacer esto, déjame no bailar mucho. Porque sentía que tenía que cumplir con las expectativas que conllevaba esa posición que yo tenía como un profesor. Créeme que eso no me duró casi nada de tiempo. Casi nada, porque nadie hace algo para verse mayor. Todo lo que uno busca es cuidarse, tal vez para verse más joven, para verse más lleno de vida. A mí me encantan los colores brillantes, a mí me encanta el arte corporal, me encanta el piercing, me encanta el cambiar de estilos de peinado, de todo. ¿Por qué? Porque podemos, porque puedo. La realidad es que porque puedo. Entonces, el romper con esa expectativa que yo me había generado a raíz de otras experiencias de mi vida, incluso de crianza, de lo que yo había visto tal vez en distintos momentos de la universidad, me hizo romper con ese paradigma, con esa creencia limitante de que tenía que seguir un específico patrón de lo que podía ser un profesor o de lo que podía ser un psicólogo o lo que podía ser un consultor. Sí creo que como psicólogo hay unas cosas que yo he elegido que quiero hacer y ser. Que para mí mi profesión no solamente es un papel que yo tengo colgado en la pared, sino que es algo que para mí marca mi manera de vivir. Entonces yo no me quito el sombrero de psicólogo, es parte de lo que yo soy y mis acciones deberían estar también atadas a esto que yo creo en el cuidado de la salud mental, en especial de la manera en que me refiero a otras personas, que comparto con otras personas o que apoyo a alguien. Yo pienso que esa responsabilidad que yo elegí tener me acompaña. Esto no tiene que ver con que tenga que seguir una lista específica de manera de trabajar, de vestir o de hablar. No. Yo tengo la libertad de ser Alex, quien sea que Alex es, que yo lo he ido conociendo y construyendo con el tiempo. Pero sí ha sido mi elección. Y pienso que algo que no me quito solamente cuando dejo de trabajar, es algo que me acompaña. Pero descubrí que era mi elección hacerlo. Ahora, cuando las demás personas están esperando que seamos de una cierta forma, pues entonces tienes que decidir tú si eso es lo que tú quieres para tu vida. Esto no se trata tampoco de que me voy en contra del mundo porque es lo que yo quiera solamente, sino el saber entonces si lo que para ti es importante, que no le está haciendo daño a las demás personas, no porque no le afecte porque ellos quieran controlarte, sino que tú sabes que tú no estás tomando acciones que hagan daño intencional a otra persona, pues entonces tú eres el que decide. Y hace unos minutos hablé de la parte de la aceptación. Mi invitación es que te aceptes, que te ames y que te respetes. En algún momento también entendía que con que las personas me respetaran era suficiente. También he ido hasta rompiendo con esa idea porque yo no puedo obligar a nadie a respetarme. El respeto me lo gano yo a través de mis acciones, a través del tiempo, a través de cualquiera de las cosas que yo haya decidido o haya hecho en mi vida. Pero no puedo obligar a alguien tampoco a que me respete. Pues entonces tengo que trabajar conmigo, con la única persona y con lo único que yo puedo tener control en esta vida. Así que cuando tú te mires al espejo, te gusta lo que veas. Cuando tú mires para atrás, te encanta tu pasado. Y cuando mires hacia tu futuro, estás completamente seguro, completamente segura que lo que vas a tener es porque tú lo quieres y lo mereces y porque lo vas a conseguir. Muévete hacia esa dirección. Rompe con las creencias limitantes y con los paradigmas de cumplir con las expectativas del mundo completo, de la pareja, de los hijos, de los padres, de la iglesia, de la sociedad, del jefe, del compañero de trabajo, del socio, del trabajo, de todo. ¿Cuánto listado de expectativas tenemos? ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Cómo podemos vivir con tanta presión así? A veces hay que simplificar un poco. Hay personas que no les va a encantar. Ahora, sí también te puedo compartir que el buscar cumplir o no cumplir con las expectativas de otras personas es algo bien distinto a buscar que las personas sientan orgullo. Si alguien te ama, va a sentir orgullo por lo que tú haces. Y si para ti es importante que la persona sienta orgullo, pues entonces haz las cosas bien. Y que haces las cosas bien, haz las cosas que te llenen, que te hagan feliz y que te permitan crecer. Si alguien te ama, realmente va a valorar eso. Yo tengo que decir algo. Yo no sé si definitivamente yo haya seguido los pasos que mi padre hubiera querido que siguiera. Y definitivamente tengo que decir que en muchos aspectos de mi vida no. Pero no importa, porque no se trataba de lo que él quería. Más estoy completamente seguro que si me viera al día de hoy, sentiría orgullo de lo que tengo, de lo que soy y de lo que siento. Porque mi esencia está marcada por mis padres, por mis hermanos, por la experiencia y las relaciones que he tenido con mi vida. Así que todas ellas han dejado algo en mí
que se refleja. Y es porque yo he elegido que esa experiencia o estas personas sean algo importante para mí. Aprender de cada una de ellas. Y eso para mí me da orgullo. Y yo sé que definitivamente a él y a mi madre que está en vida, que posiblemente está viendo esto, también siente ese orgullo. Que voy a equivocarme todos los días, a veces mucho más de lo que quisiera. Demasiado, diría. Así que los errores y las equivocaciones no van a dejar de pasar. Y es parte de... yo creo que es de las partes más hermosas que tenemos en la vida. El saber que tenemos... que nos vamos a equivocar, pero que tenemos muchas oportunidades para remediar. Ahora también seguro hay ciertas equivocaciones con las cuales pagamos precios más altos. Tenemos que aprender a verlas, pero no a castigarnos por ellas. Buscamos nuevos momentos y buscamos nuevas oportunidades. Mi invitación para ti antes de cerrar con este episodio es que si tienes unos grandes zapatos los cuales te gustaría llenar, cambia los zapatos. Busca unos zapatos que estén a tu medida. Llénalos de ti, de tu esencia y de tus oportunidades. Llénalos de tus momentos felices, llénalos de tus momentos tristes. Llénalos de tus logros, llénalos de tus decepciones. Llénalos de lágrimas, llénalos de risas, pero llénalos tú. Puedes seguir el camino de alguien solamente para aprender de él, pero a la larga nunca va a ser el camino de esa persona. Siempre va a ser tu camino. No vivas tu vida esperando complacer a los demás. No pierdas el tiempo buscando que todos te acepten y te amen como ellos quieran. El que te va a amar y el que te va a aceptar lo va a hacer como tú eres el día de hoy. Y mañana, como tal vez estés en una mejor posición, en un mejor lugar a nivel emocional, espiritual, ese amor tal vez sea más fuerte, ese orgullo sea más grande, pero como quiera va a estar ahí. Y si a la larga esa persona o esas personas no están alineadas contigo, les agradecemos el tiempo que estuvieron en nuestra vida y los dejamos ir. Porque también tenemos que aprender a dejar ir a las personas. Gracias por estar en este espacio. Gracias por abrir, ¿verdad? esta oportunidad para mí, contar un poquito sobre mi vida, sobre mis relaciones y sobre todo espero que esto que escuchas hoy se haga vida en tu vida. Espero verte pronto o que podamos conectar pronto en otro episodio de Transformación, el podcast.